Martín, hoy más que nunca lo que debemos saber, pero lo más triste es que muchos lo sabemos, muchos lo sabíamos. Se parece a eso que escribí el sábado. Lo supimos siempre, pero nos hicimos los locos. Era más cómodo mirar hacia otro lado. No, yo no estoy para eso. ¿Qué va? Esto siempre es una candela, esto siempre es lo mismo. Y ahí es donde el otro, que no descansa, gana. Gana siempre. Ellos para trabajar, no. Pero para joder la sociedad, oye, se pintan solos. Ahí tienen una clase de tesón que nos dan lecciones ida y vuelta. Ahora, queremos hacer esto de ver primero cómo surgen, sobre todo cómo se financian, porque los que financian o lo que financia, estoy tratando de pensar en una revolución, nunca, no quiero ser absoluto, casi nunca son los que dan la cara y los que formulan la teoría. Ellos simplemente ponen el varo y están detrás. Pareciera como si están viendo la televisión, a ver, ¿dónde está el más paralítico, el más anormal, el más hijo de su madre extremista? Para ponerle el dinero a ese caballo, al peor caballo. Entonces, financia. Y luego vamos a ver cómo se mantienen, con qué mecanismos utilizan. Si son un fracaso y la gente se da cuenta, bueno, ¿por qué se mantienen? ¿Por qué no se caen? Adelante, empieza. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ti, a Karen y a todos los amigos. Fíjate, precisamente un amigo es el que me motivó a mí a buscar este tema, que no ha sido fácil. Quiero que usted sepa que es dificilísimo hoy en día encontrar algo en las redes sociales que critique a la izquierda, que desempolve los trucos que han mantenido la izquierda en el poder a pesar de todos sus fracasos. Dificilísimo. Y este programa va a ser un poquito de todo, un poco. Va a ser como una botica, como decíamos en Cuba, de todo como en botica, que es sinónimo de farmacia. Porque tenemos que ir desde Lenin y quienes estuvieron detrás de Lenin. Tenemos que pasar por los multimillonarios que hoy manejan los hilos del poder en el mundo. Y vamos a llegar hasta Chávez. De Fidel ya hemos hablado. César René, como tú lo mencionaste, hizo una disección, como se hacen con los cadáveres en la escuela de medicina, de cómo es que Fidel siempre tuvo a Alfredo Guevara, a Flavio Bravo, a Riquet detrás de él, desde la universidad, desde 1945. Eran la gente que le financiaron y le organizaron en Moncada, le financiaron la salida de la cárcel con una campaña mundial cuando estaba preso en Islepín. Vamos a ver los parecidos que hay de personas que han cometido actos violentos, como es el ataque al cuartel Moncada, como es un golpe de Estado el que dio Chávez en el 92, que hubo muertos muchos, o como lo que hizo Hitler, que de los tres, el que menos daño causó fue Hitler, porque fue un movimiento que en la calle los tirotearon, ellos tirotearon, hubo muertos los dos lados. O sea, y Fidel, Chávez y Hitler no se murieron, yo no sé cómo. A los tres, vamos a ver que tenían unas condenas largas de prisión y se las arreglan para que en un año, en 8 meses, en menos de 2 años, haya una amnistía o lo saque por gestiones de fulano, mengano, la Cruz Roja, la Madre Teresa de Calcuta. Fíjense qué parecido hay, y es que no es que los personajes sean parecidos, es que el libreto del Guiñol, el teatro de títeres, están manejados por los mismos titiriteros, señores. Fíjense, este programa va a ser, y vayan ustedes vanando y comprueben todo lo que yo digo. No me crean, aunque hay muchas cosas que ustedes las saben. Yo no voy a descubrir aquí el agua tibia, ni mucho menos. Fíjate, antes de entrar de lleno en el programa, tengo que cumplir una deuda que tengo con el amigo Héctor Castañer, el psicólogo de las strippers y amo de los gatos, porque no mencionamos, cayó fuera de mi programa. Después a mí mi programa me cayó con lo de Girón, y naturalmente si Girón hubiera triunfado,
no hubiera habido todo lo demás que han habido, los alzados de Cambrai, la embajada del Perú y todos los asesinatos y las guerras internacionales, ni Angola, todo lo que hemos hablado aquí, se hubiera podido resolver en Girón y en el año 61 Cuba estaba intacta, no hubiera pasado nada. Hubiera sido un mal recuerdo nada más esos 2 años. Recordar que el 4 de abril fue cuando un Viernes Santo se abrió la embajada de Perú y esto fue uno de los 100 primeros que entraron. Y entraron en un día, señores, estuvo abierto la noche del viernes y el sábado. Ya el sábado por la madrugada se apareció Fidel ahí, que Héctor hizo un programa sobre esto y yo le pido que los vea, porque él estaba dentro de los 100 primeros. Y ya el sábado estaba cerrado. O sea que en 24 horas se metieron 10.683 personas. Se quedaron muchísimos porque cuando cerraron la embajada ya se veía que venía gente de las provincias, estaban avanzando hacia La Habana y verdaderamente eso fue un acto en el 80, cuando todavía ni la Unión Soviética se había caído ni había pasado el periodo especial, donde se pensaba que mucha gente era revolucionaria. Bueno, en el 80, en 24 horas, se metieron 10.683 personas, incluyendo policías, incluyendo militantes del partido, militantes de la juventud, porque la calle estaba llena de carnet. Entraban y tiraban el carnet del partido y el carnet de la juventud. O sea que para que usted vea que esta revolución siempre ha tenido mucha hipocresía, mucho oportunismo y mucha cobardía de hacerle juego hasta que se podían ir. Pero en lo que se iban, hacían daño. Como dije yo, en los programas de los comités y eso, que desde el 28 de septiembre, Ejedo no conocía a la familia Sabater. Sin embargo, nosotros caímos presos en Girón porque el comité de al lado de mi casa es el que había dicho que nosotros no éramos simpatizantes de la revolución porque éramos psiquitrillados de las personas que le habían quitado propiedades. O sea que eso queda en la historia como uno de los tantos crímenes, como los crímenes de los barcos que han hundido. Es terrible, señores. Así que ya cumplí esa deuda con el amigo Héctor Castañer. Él hizo un programa. Sabemos que el mes de abril ha sido terrible para Cuba, la embajada de Perú, lo de Girón, es tremendo. Fíjense, el programa de hoy. Perdón, y estoy estrenando un trípode que me regaló Fran Marichal, un amigo del programa. Sabe que a mí en 2 o 3 veces se me ha caído el teléfono porque yo lo ponía arriba de una mesa recostado en una neverita. Y se me apareció en la casa con el trípode. Sí, señor. Así que ahí está, estoy ya casi a nivel de Andrés, de técnico. Pobre de ti. Lo que me falta nada más que es el micrófono de pelo el micrófono peludo ese que parece un gato angora, el que tiene Andrés. Es lo único que me falta. Adelante. Entonces, fíjense, entrando en este programa que es bien complejo, yo no pretendo cubrir todas las interrogantes, yo tengo muchas, igual que las tienen ustedes, pero vamos a hacer como hizo Newton. Newton, usted sabe que fue el que se dio cuenta que las manzanas de un árbol siempre se caían para el piso. Señores, toda la gente veía que las manzanas cuando se maduraban se caían para el piso, ¿verdad? Ninguna manzana subía. Dice, oye, tiene que haber una razón. Y de ahí salió la ley de gravedad. Todo el mundo veía la manzana nada caer si nadie preguntaba que por qué se caían para el suelo siempre y no se caían para un lado, para arriba y para el otro. Entonces, esto del comunismo, venimos 107 años ya repitiendo la misma bobería, el mismo libreto, y todavía aquí, ahora lo tenemos aquí en los Estados Unidos, lo menos que ni en mi pesadilla más grande yo pude pensar que aquí iba a haber muchachos con camisetas de Che, camisetas con letreros que digan el capitalismo es la enfermedad, el socialismo es la solución. Cuando el socialismo ha sido solución, ha estado en Asia, en África, en América Latina, en Europa, y no ha habido un país que haya tenido éxito con el comunismo, no ha habido un país que haya estado mejor con el comunismo que como estaba antes, por muy mal que estaba. Que por cierto, ninguno eran de los más malos, porque usted sabe que los comunistas entran en un país donde hay, donde no hay, y ellos no entran. ¿Por qué no han metido el comunismo primero en Haití y en Burundi? No son países que les ha interesado yo nunca para el comunismo. Ahora fíjate, lo que me escribe el amigo es que con relación a Girón y con relación a la Revolución Cubana dio primero y sorprendió a los americanos. Mire, señores, ya ellos no me crecen.
Este cuento se podía creer en el 59, en el 60, hasta incluso después de Girón, que hubo la traición de Girón. Pero si Cuba triunfa en el 59 porque sorprendió, porque dio el primer gol. Bueno, porque en el 73 la CIA sí se mete en Chile y no permite que entre Fidel y Allende en Chile y apoya a la CIA a Pinochet. ¿Por qué se metió en el 66 en Santo Domingo cuando hubo una invasión con Camaño que estaba entrenado en Cuba? ¿Por qué dejó que en el 79 triunfaran los sandinistas? Fíjense que cronológicamente no va. Hay veces que dejan y hay veces que no. Es sorpresa, ya no es sorpresa. Ya después del 59 no había sorpresa. Sin embargo, en el 66 se meten, para mencionar dos nada más, Santo Domingo, 73 en Chile. En el 79 dejan a Ortega que triunfa una revolución comunista. Después en el 83 se meten en Granada y sacan a Cuba de Granada. Es como un ping marín de dos pingües y al que le toque, ya tú sabes. Y después invaden Panamá. En el 89 sacan al tipo del machete que se pasó, Noriega, Carepiña, con el machete, que vengan los americanos. Bueno, fueron y lo sacaron. Entonces ya no me digan que sorprendió, señor. Ahora fíjate, ¿de dónde salió el dinero? Estás preguntando tú. ¿Y por qué se mantiene? Bueno, ¿de dónde salió el dinero? Es fácil. Si vamos desde Lenin, ¿quién lo financió? Hasta Fidel, ¿quién lo financió? Hasta Chávez, ¿quién lo financió? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Fíjate, tengo que hacer conceptos para que ustedes, ahí está Rusia, en el 17, golpe de Estado. Recuerden que yo voy a explicar por qué fue un golpe de Estado y no una revolución. Ahora bien, estuve poniendo la foto que yo te mandé, que a mí se me ha olvidado la que yo te mandé. Esa está muy bien porque presenta lo que fue un golpe de Estado, no es ninguna revolución de octubre, fue un golpe de Estado. Fíjense, el siglo XX se caracteriza por que habían ya muchísimas menos monarquías, o sea, el sistema monárquico iba pasando, como pasó la esclavitud. No porque las personas sean buena gente y reconozcan que está mal, es porque económicamente no eran viables. La esclavitud se hizo obsoleta con la revolución industrial, que es la única revolución que ha funcionado, la revolución industrial. Porque creó la máquina de vapor, hizo una máquina, hacía el trabajo de 100 esclavos. A la persona le era más negocio comprar una máquina que mantener 100 esclavos, que ustedes saben, en Cuba hicimos un programa, nosotros llevamos ya 3 años con Andrés haciendo programas todos los lunes, que pusimos la dieta del esclavo. Y en la dieta del esclavo había media libra de carne, había tasajo, había bacalao, había harina, no le daban arroz, se usaba la harina, habían viandas, habían frutas, aparte que el campo estaba lleno de frutas, las podían coger mismas en la mata. Los esclavos en sus barracones criaban gallinas y tenían huevos. Señores, ¿qué cubano hoy en día come tasajo, bacalao, media libra de carne de res? Come huevo, gallina, fruta, vianda, harina. Esa era la dieta de un esclavo. Entonces eso tenía que comprarlo el dueño, tenía que vestirlo, tenía que mantener el barracón y tenía que llevarlo al médico cuando se enfermaba, con la medicina que había en aquel tiempo, pero había que pagarle al médico. Entonces, una máquina hacía una inversión y ya, nosotros lo hemos visto aquí, que a medida que se ha ido desarrollando la tecnología con las máquinas automáticas, con las computadoras, cada vez hay menos empleados. Ahora tú llamas a la compañía más grande y más poderosa del mundo y no te sale una poderosa. Antes te salía una operadora que a lo mejor era una vieja de 80 años, pero tenía una voz muy dulce, que tú pensabas que tenía 20 años y que era tremenda hembra. Te decía, compañía tal de Albuquerque, ¿qué le puedo hacer? Entonces tú le dices, no, mira, mijita, yo lo que quiero. Ah, sí, yo te aviso. Mira, no me llames aquí. Mira, yo te voy a dar un teléfono. Ahora para que marque el 1, para que marque el 2. Tú no hablas con un ser humano. Para hablar con un ser humano tienes que marcar 17 números y al final, bueno, ¿qué es en la línea? Para que lo atienda un representante. Entonces, estamos viendo cómo se va haciendo obsoleta el hombre, la mano de obra, y cada vez se va significando más desde la revolución industrial. Hoy en día, son datos que ustedes deben de conocer, no porque sean muy importantes. A mí me gustan muchos datos que a veces son boberías, pero que a mí me interesa buscar la bobería.
En el mundo hay 195 países reconocidos por la ONU, incluyendo 2 observadores, que es el Vaticano, con el Papa, y los palestinos. No están reconocidos como países miembros. O sea que tendríamos 197 países. 44, hoy, 44 países son monarquías. Tenemos un emperador todavía, que es el de Japón. Tenemos rey, sultán y emir en los países árabes, como Arabia Saudita, Brunei, Qatar, Omán. Unos se llaman reyes, otros se llaman sultanes, otros se llaman emir, pero tienen la misma función de un rey. Son vastos, son varios y tienen mucho dinero por el petróleo. Tenemos monarquías en países como Inglaterra, o sea, Reino Unido, como Suecia, donde vive nuestro amigo Procopio, en Bélgica, tenemos monarquía en Mónaco, tenemos, o sea, si usted se pone a mirar, son tantos los países, son 44, y cada una tiene un estilo diferente. El rey pinta más o pinta menos. Ahora mismo estamos viendo lo que está pasando en España, que el rey no pinta nada. Hoy Sánchez, que se pensaba que iba a renunciar, anunció que se queda y lo que está es persiguiendo a la oposición. Y como tú dices, Sánchez entró y no se quiere ir. Porque esta gente hay que darle candela como el Macao después que ellos cogen. Sánchez preside un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español. Es socialista, lo que no es obrero. Ninguno de ellos ha trabajado nunca, ni el coleta de Podemos, el Pelú, ni Sánchez, ni nadie ha trabajado ahí nunca de obrero. Han trabajado político. Si eso se le puede llamar trabajar. Entonces, fíjate, el siglo XX se caracteriza por la eliminación de esas monarquías absolutas, aunque estas que mencioné en Arabia Saudita, y eso es una monarquía absoluta. Sí, sí. El rey hace y deshace y te mata y te fríe y te sacó y no pasa nada. Él es el que dice lo que hay que hacer y más. En el siglo XX se caracteriza por 3 tipos de regímenes que controlan la sociedad. Está la república, que es la que tuvimos nosotros en Cuba, con todos sus vicios y defectos. La que es este país es una república. ¿Por qué se llama república? Porque el Estado está organizado en una autoridad que es el presidente. El presidente supuestamente, porque aquí hay que decir supuestamente después 2020, es elegida por el pueblo. Y el pueblo a su vez es representado por unos políticos. Faisel ha hecho unos trabajos excelentes sobre lo que es una constitución, lo que es una constituyente, lo que es un contrato social y lo que es un pacto social. Él está diciendo muy bien hoy con las redes, el poder que tiene uno de poder comunicarse. Se supone que el presidente tenga un email, tú le puedes mandar un email. Se supone que cada vez los partidos y este sistema de democracia representativa se va quedando obsoleta. Estamos viendo ya cómo hay países como Venezuela y como Nicaragua que tienen una dictadura totalitaria o semi-totalitaria, porque todavía hay algunos supuestamente partidos de oposición que estamos viendo que no le prestan mucho a la oposición. Y hacen elección. Putin acaba de ganar una elección ahora, lleva 25 años de presidente, cada vez que se presenta gana. Sin embargo, Putin, se sabe que dentro de Rusia, por esta guerra de Ucrania, todas las madres, todas las esposas, todos los hijos que han perdido, que ya llega casi a 500,000 de muertos y deshabilitados, y eso que le ha causado a Rusia esta guerra, no están con lo que está haciendo Putin. Sin embargo, ganó las elecciones otra vez. Se han ido todas las empresas y todas las personas en un programa que hizo Andrés. Había una persona que vivía en Rusia y se había quedado sin trabajo porque él trabajaba por una compañía que se habían ido. Hemos visto que las pocas cosas que estaban haciendo ellos, como los carros Lada y eso, en combinación con la Peugeot, ya no lo siguen haciendo porque los rusos a estas alturas de juego todavía no saben hacer caja automática.
Ellos nada más que están hacer carro de cambio. Entonces, Rusia no ha salido del comunismo, en realidad es que no ha salido del zarismo, porque Putin es una combinación de zar con secretario general del partido, con no sé si, con un diablo. Entonces, República está clara que es una democracia, pero una democracia que tiene apellido, democracia representativa. República es democracia representativa. ¿Por qué? Porque se supone que gane y que mande el pueblo. Pero es que el pueblo son mucha gente. Y el pueblo tiene que tener a quien que lo represente en el Senado y en el Congreso. Y ahí es donde viene la camancola. Porque los políticos, mientras que están en campaña, te prometen que se van a ocupar de los baches del barrio tuyo, de la escuela que necesita ampliarse. Cuando llegan ahí arriba, responden a los intereses del partido que lo financió, de las compañías que lo financiaron y de su bolsillo. Esa es la realidad. Vote por Perico, Perico concejal, que cuando Perico suba, de nadie se va a acordar. Adelante. Perico. Óyeme, entonces estamos aquí en Pericao. El Senado y el Congreso está lleno de Perico. Y de Rocha, de Perico y de Rocha. Y de Rocha, que es peor todavía, que son enemigos disfrazados de amigos. Porque el mal está aquí adentro y lo vamos a ver. Entonces, la otra cosa es la democracia. Las monarquías estas, como por ejemplo Inglaterra, Suecia, Noruega, Bélgica, son de monarquía, tienen rey y reina o rey. Monarquías parlamentarias. Pero tienen un parlamento que en resumidas cuentas es el que manda. Lo vemos ahora en España. El rey está ahí, no pinta nada o no quiere pintar nada, porque yo todavía no sé bien qué facultades tiene o deja de tener el rey de España, el monigotón inmenso este que han puesto ahí. Porque lo que está pasando en España es el hazmerreír del mundo. El mundo entero está en contra de Sánchez, lo que está haciendo. El pueblo no votó por Sánchez, tuvo más votos el Partido Popular. Claro, no alcanzó la mayoría, entonces ahí es donde viene el problema. Estamos viendo que ahí falla la democracia. Vamos Andrés y yo a votación. Andrés saca más votos que yo, pero no saca lo suficiente como para nombrarse presidente de gobierno. Y entonces el Parlamento es el que entra en camancolas y dame que yo te di y que tú me vas a dar a mí. Y entonces Sánchez se ha aliado con un partido como el de Cataluña, que el presidente estaba exiliado porque es un delincuente buscado por la justicia, que lo que quiere es romper Cataluña de España. O sea, y el rey no es capaz de mantener la unidad de España. Si un rey, que es rey de España, permite que se le vaya a Cataluña, que se le vayan los vascos, que se le vaya a Valencia, que se le vayan los gallegos, que se vayan las Islas Canarias, ¿qué es lo que queda de España? Madrid. Entonces, estamos viendo que el rey no pinta nada, pero hay un parlamento que en unos lugares funciona mejor que otros. Mira, estaba leyendo que el rey de Dinamarca, la familia real, una de las hijas trabaja de maestra, los hijos van a una escuela pública. Tú te imaginas los hijos del rey en una escuela pública, en la escuelita que tú fuiste, Guido Fuente primaria, Guido Fuente secundaria, con Andrea Buqueque, con Martín Sabater de profesor. Ahí están los hijos del rey y de la reina. Entonces, no todos esos países son iguales. No. Pero hay 44 países con monarquía, incluso tenemos un emperador todavía que es de Japón. Que a la gente no se le olvida que Japón, independientemente del desarrollo que tiene, lo muy bien que está y todo, mantiene esa figura decorativa, pero la mantiene. Ahora le va muy bien. Le va muy bien. Pero tú sabes por qué le va muy bien, porque tiene una política migratoria férrea. Ahí no entra ni Dios. Ese es el problema. Una política migratoria férrea. Bueno, ya el mismo Pedro Procopio nos dijo que Suecia está cambiando el buenismo ese ellos, que vengan para acá todos los perseguidos, todos los hambrientos, todos los que ya están cerrando porque se están dando cuenta que no hay cama para tanta gente, que vienen a abusar y vienen a no aprender el sueco, a no integrarse, entonces tienen que mantenerlo porque no aprenden el sueco, no trabajan, tienen 15 hijos cada uno.
Y eso, señores, no es justo que tú y yo trabajemos, que paguemos los impuestos y que la mitad de los impuestos se vayan para la gente que vengan de afuera a vivir de nosotros, porque oye, vámonos para Suecia, que eso, hay tremendo frío, pero tienen la casa, la comida, la ropa y un cheque asegurado. Entonces, ahora lo tenemos aquí. ¿Cuántos millones han entrado por la frontera? Ya estoy viendo de 15 millones, yo no sé. La última vez que yo vi fue 9.3 millones que han entrado de que está Biden, pero el último número que se está manejando son 15 millones. A mí no me extraña. Yo no creo que haya 15, yo creo que debe Bueno, a mí ser. no me extraña, sinceramente, porque acuérdate que siguen entrando gente. Martín, no tenía que haber ni uno. Es que no tenía que haber ni uno. Coño, pero es que 9 millones, hay estados, los Estados Unidos, que no tienen 9 millones de habitantes. Exacto. Alaska no tiene 9. Exacto. Por mencionarte uno. Entonces, han entrado más, esa gente lo concentra en un estado y se vuelve uno de los estados más poblados del estado. Entonces, fíjate, estamos claros ya que el siglo XX marca el totalitarismo, que es lo que nos falta para el que son doctrinas y regímenes políticos que se desarrollaron todos en el siglo XX, donde entran los comunistas, los fascistas y los nazis. Todo lo que es comunista, todo lo que es fascista, todo lo que es nazi, el Estado lo concentra todos los poderes en él. Hay una sola opinión oficial, se controla lo que piensa, lo que hace y lo que debe hacer un ciudadano. Y hay un factor común, que es lo que le permite, entre otras cosas, ya vamos a ver la primera causa de por qué se mantiene, que es el miedo. Señores, el miedo es normal. El ser humano que no sienta miedo, el animal que no sienta miedo, está loco, está enfermo, es un esquizofrénico. Es un reflejo que nacemos nosotros con él. Miedo a la altura, miedo al fuego, eso lo tienen todos los animales, todos los seres humanos. Pero ese miedo, lo vimos en un programa que tú invitaste al ingeniero, creo que es Labrada, como se llama. Labrada. Que hizo un estudio de los experimentos de Pavlov, el médico ruso ese que se vendió a Stalin por hambre. Lo que le aseguraban era una ración de comida, una casa ahí en Rusia, y entonces todos sus experimentos. Mire, Pavlov no inventó los reflejos condicionados, la gente empieza por atrás. Pavlov con los perros lo que descubrió que en todos los seres vivos existen reflejos que nacen con uno, como es, por ejemplo, a ti te falta el oxígeno y tú respiras, la digestión, el corazón latir, eso son cosas que hace uno de nacimiento. Pero hay cosas que tú la aprendes en el medio que tú te desarrollas, cómo vivir en el frío, cómo vivir en el calor, qué animal te hace daño, qué mata, no se come. Eso tú lo aprendes. Entonces, es lo que descubren los perros. Es que él, antes de darle la comida, le tocaba la campanita y ya las glándulas salivales empezaban a segregar saliva. Señores, ¿quién de ustedes que se ha puesto a cocinar algo que le está quedando muy rico? Se mira y dice, oye, se me salió la baba. Porque la boca de verdad que se te hace agua, eso ha pasado. Se te cae la saliva porque la boca empieza a segregar saliva. Y como no hay comida para envolverse, te sobra, te llena la boca de saliva. Entonces, es lo que descubre que todos los seres hacen eso. Miren, las plantas reaccionan a la gravedad. La raíz siempre, tú tiras una semilla y nunca la raíz va a subir y la matica va a crecer para abajo. Él se acomoda de una manera en que la raíz busca la gravedad. Eso se llama geotropismo. Tropismo es movimiento y geo es la tierra. Geotropismo, la raíz tira para abajo y el tallito tira para arriba. ¿Cómo se llama lo que tira para arriba? Buscando la luz, se llama fototropismo. Eso lo hace una semillita, un frijolito, hace eso. No tiene que ser ni un perro ni un ser humano. Un frijol es capaz de determinar para dónde está la gravedad y para dónde está la luz, señor. Fíjate qué maravillosa es la naturaleza. Usted no se ha puesto a pensar en eso. Tú das por sentado que tú tiras una semilla y la raíz va a ir para abajo y la matica va a crecer para arriba. Y nadie se pregunta por qué. Entonces, fíjete, eso es el Estado totalitario se basa en el miedo. Fíjate, le voy a poner un ejemplo muy, muy conocido porque es lo que más se ha dado a conocer por películas. Los judíos no han dejado caer eso, están siempre machacando con el holocausto lo que hicieron los nazis, el crimen de los nazis.
Y de los nazis se sabe mucho más que del comunismo, porque el comunismo todavía lo están tapando, todavía hoy lo están tapando. Los nazis crearon, Hermann Göring crea la Gestapo. La Gestapo era la policía secreta, pero era una policía que tenía poder para llevarse preso a un mariscal como al limpiabotas de la esquina. Esa gente no tenía freno. Donde llegaba la Gestapo, todo el mundo se ensuciaba los pantalones. La Gestapo, señores, cuando más, está en los archivos, búsquenlo, cuando más miembros tuvo, llegó entre 32.000 a 35.000 miembros de la Gestapo. De 32.000 a 35.000. La gran mayoría de los miembros de la Gestapo no eran el agente de la calle, ese el agentón que estaba atrás de la gente y eso, eran fundamentalmente oficinistas. Recuerden que en aquel tiempo no habían computadora y todos los files, ahora le abrían un file a Andrés, otro a mí, tenían que hacer un file con papel, había que mecanografiarlo, tenían personas que lo archivaran. Entonces, de esos 32.000, no todos estaban en la calle de chivatón y dando golpe y eso, la mayoría estaban en las oficinas. Sin embargo, señores, llegaron a sembrar un miedo tal que Alemania en el año 34, cuando se crea la Gestapo, tenía 79 millones de habitantes. Señores, 79 millones de habitantes estaban asustados, miraban para los lados para hablar, porque no sabían quién era la Gestapo. Supuestamente en la calle, si iba en una guagua, el chofer era de la Gestapo. Si iba a comer un restaurante, el camarero era la Gestapo. Señores, 32.000. Eso se llama ponerte el policía adentro, que lo vemos aquí todavía. ¿Cuántas veces tú has invitado personas y te dicen, mira, yo no puedo hacer el programa porque yo tengo que ir a Cuba a ver a mi abuelita, o yo no hago el programa porque me tengo miedo que aunque ya yo no vaya a Cuba? Entonces, eso se llama un policía adentro, que todavía las personas viviendo aquí 20 o 30 años lo tienen. No se atreven a hacer esto que estamos haciendo tú y yo aquí. Tiene un riesgo. No quiere decir que mañana no vaya a caer a tiro a ti y a mí, pero no es imposible. No es primera vez que ha pasado. Aquí le pusieron una bomba a Milián, que era antes que Pérez Roura y Agustín Tamac y eso dominara la radio cubana de Miami. Aquí hay un comentarista que se llamaba Emilio Milián, que le pusieron una bomba en el mismo tiempo que le pusieron la bomba a Manferrer. Y él lo que perdió las piernas, gracias a Dios, pasó como en la película esta de Robert De Niro, que le ponen una bomba abajo del carro y como el carro tenía una chapa de metal, no lo mata. Él lo que sí perdió las piernas, pero no perdió la vida. Entonces sí, aquí han matado a personas. Y le han desgraciado la vida también. Le han hecho presiones para que te voten del trabajo, porque eso es otra forma de desgraciarle la vida a uno. Ahora van a tu trabajo, Andrés, y dice, oye, Andrés, a ti buscan a jefe, y hay algún jefe que trabaja para ellos, o que se presta, y te botan del trabajo. Te inventan una cosa y te dejan excedente. Bueno, entonces, pero todavía la gente tiene miedo, todavía tienen el policía adentro. Entonces, sí, ya tenemos claro entonces que los seres humanos en democracia y en libertad tienen que tener también una responsabilidad. El otro día tú estabas hablando de lo que se prohíbe o no se prohíbe, del aborto, de las drogas, el programa que hicieron, que Marichal ha hecho 2 programas excelentes, se los recomiendo, de la droga, y la droga es el azúcar, la droga es el cigarro, la droga es el alcohol. Sin embargo, el azúcar, la droga, azúcar, que crea una dependencia tremenda y acaba con la salud. El alcohol, que se sabe que es peor que muchas otras cosas. Y el cigarro, se venden y no tienen ninguna prohibición. Entonces, eso de las drogas, hay que tener una responsabilidad. Yo nunca, tengo 77 años, yo nunca he usado droga. No me interesa. En el servicio donde yo estaba, habían personas que conseguían y fumaban marihuana. Gente que eran del ambiente de guapería. Eso en Cuba siempre hubo guapería, y los guapos eso siempre fumaban marihuana, el ambiente de guapería. Yo a mí nunca me dio por probarla. Llegué aquí y no me dio por probarla. Yo perdí a mi hijo y no me dio por tomar ni fumar marihuana por ver la muerte mía. Ahora perdí a mi esposa recientemente y tú vienes a mi casa. Yo no tomo ni cerveza. Tú eres testigo. Ni un buche de vino me doy yo. Entonces, tú tienes que tener tu responsabilidad
y no puedes esperar que tú no puedas hacer lo que el Estado te prohíba. Tú ahora no se te ocurre violar a una niña de 7 años, porque la ley te puede dar hasta pena de muerte. No, tú eres incapaz de violar a una niña de 7 años, aunque la ley no te dé pena de muerte a ti. O sea, son cosas que tú tienes que tener responsabilidades y no puedes esperar que el gobierno sea el que te prohíba todo a ti. Eso es una responsabilidad que tiene que tener el ser libre, el ser que vive en democracia. Desgraciadamente no. Ahora fíjate, ¿quiénes financian todas estas cosas? Yo voy a dar unos cuantos nombres conocidos hoy muchos. Hay otros que ya no existen y que financiaron experimentos sociales, porque estos son experimentos sociales que los financian las personas que tienen poder y las personas que tienen riqueza, como dices tú, los que manejan el poder y la riqueza. Fíjate, si yo les menciono ahora aquí estos nombres de estas familias, dime tú mismo, Andrés, ¿cuántas tú conoces? ¿Cuántas tú ves en la lista que salen de los que más dinero tienen? Si yo te digo a ti los Walton, si yo te digo a ti los Hermes, si yo te digo a ti los Mars, Mars con S, si yo te digo a ti los Altamí, si yo te menciono jeques de los países árabes que tienen trillones, trillones, no billones. Cuando tú ves la revista y te hablan de Elon Musk, que tiene tantos billones de canaco de billete de plástico, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates y esa gente te dicen 60 billones, 70 billones. Porque es 70. Pero estas familias que yo les mencioné a ustedes tienen trillones. Trillones. Y nadie los menciona. ¿Por qué? Tenemos aquí en los Estados Unidos los Rockefeller. Los Rockefeller todavía hoy en día es una familia que tiene como 200 descendientes del John D. Rockefeller, que fue el primero. Fíjate, John D. Rockefeller, que fue el que se hizo millonario con lo del petróleo, hizo la Standard Oil y todas estas cuestiones. Hoy en día la Standard Oil tiene la Exxon, tiene la Mobil, tiene la Chevron. Todo eso que tú ves que parecen competencia. ¿Tú crees que una gasolinera, la Exxon, es competencia de la Mobil o que es competencia de la Chevron? Las tres pertenecen a lo que era la estándar de Rockefeller. Rockefeller también se metió después en la banca, él hizo su primero. Fíjate, cuando Rockefeller nace en 1839, y se muere en el 1937, vivió casi 100 años, 98 años. Cuando él se muere en el año 37, señor, estaba la depresión y él tenía una fortuna de 1.500 millones. 1.500 millones de dólares en el año 37, que tú te comprabas una mansión con 10.000 dólares. Ahí está la casa de ese Rockefeller en Nueva York, el estado de Nueva York, que tiene nada más que 40 habitaciones. Una casita de 40 habitaciones. Hay hoteles que no tienen 40 habitaciones. Exacto, exacto. Entonces, ese Rockefeller, de ahí salen los hijos, los nietos. Actualmente la familia tiene 200 miembros. Los más conocidos porque son los contemporáneos con nosotros. Uno se murió en el 79, otro se murió el otro día, en el 17, con 101 años, el amigo de Fidel, que es David y Nelson Rockefeller. Fíjate, ese Rockefeller, que hizo varios libros, tiene varios libros, ustedes pueden buscar todos los libros relacionados con John D. Rockefeller. En una entrevista, en el año 30 y pico ya, anciano, él le pregunta que por qué nunca ha habido un Rockefeller presidente con el poder que tiene. Y ese señor dice, está en el libro, búsquenlo, que ellos son los que ponen los presidentes. Ellos no tienen por qué ser presidentes. O sea, que los presidentes son empleados de ellos. Es como que tú me digas a mí, Martín, ¿por qué tú no manejas tu Rolls Royce? Y digo, coño, porque yo tengo choferes que me lo manejan. Yo voy sentado atrás oyendo música o leyendo un libro y yo tengo un chofer que me lo maneja. ¿Para que yo voy a ser chofer? Aunque sea un Rolls Royce, no me interesa manejarlo. Eso lo dijo. Fíjate, Nelson Rockefeller fue el único que estuvo en la política
En ese tiempo que llegó a ser vice, acuérdate que fue vice de Nixon, ¿te acuerdas? Del Sí, 73 a un periodo, un Nelson, periodo. Nelson Rockefeller. De este Nelson Rockefeller se muere en el 79. Pero David, que era hermano de él, es el que se muere en el 17. Ese David, señores, es el que invita a Fidel en el año 92. Voy a volver a hacer el cuento porque siempre hay personas que se incorporan. En el año 92, Fidel va a la ONU. Usted sabe que la ONU está en Nueva York, pero es independiente de los Estados Unidos. No le pueden vetar la entrada a nadie porque es las Naciones Unidas y Cuba pertenece a las Naciones Unidas. Va a una de estas reuniones de jefe de Estado, la última que fue Fidel, que fue en el 92. Y el que estaba de alcalde era Giuliani. Giuliani no le dio la gana de invitar a Fidel ni a Gaddafi. A esos dos los dejó fuera de una cena de bienvenida que no tenía nada que ver con la ONU. Eso fue una cena que la ciudad de Nueva York le quiso hacer a los jefes de Estado y como la ciudad de Nueva York fue la que le hizo, no tenía que regirse por las leyes de la ONU, Giuliani no le dio la gana de invitar ni a Fidel ni a Gaddafi. ¿Qué fue lo que hizo Rockefeller? A Gaddafi no, pero a Fidel le hizo una cena en el Waldorf Astoria. Hotel que tú conoces muy bien porque tú te hospedas cada vez que tú vas a Nueva York con la cuate. Tienen ahí una suite presidencial. Entonces, Como el rey de Zamunda, el padre de Akin, el rey de Zamunda. entonces, la pregunta es la siguiente. David Rockefeller, que cuando en cualquier mundo tú dices quién es el representante más conocido de los millonarios norteamericanos, el supercapitalista, el anticomunista, supuestamente, ¿no? Porque si es el que más dinero tiene en los Estados Unidos, es norteamericano y es capitalista, se supone que sea todo lo contrario al comunismo, al socialismo y a todos los pesteapatas, estos guerrilleros. Bueno, ¿cuál es la razón de que Rockefeller es amigo de Fidel? Y la hija de Rockefeller estuvo visitando a Fidel enfermo ya cuando él estaba con el Walker y eso, vestido de Adidas. Andaba con un mono Adidas, no andaba vestido de Oliva. Y andaba con un Mercedes. ¿Por qué la hija de Fidel estuvo viendo hasta que se murió? La hija de Rockefeller estuvo viendo a Fidel hasta que se murió. Entonces, fíjese, está en otra familia, y le voy a decir por qué estoy mencionando toda esta familia. Los Rothschild, los famosos Rothschild, que quiere decir escudo rojo, que no era el nombre de ellos, eso se puso eso porque la tienda que empieza el imperio es de los Rothschild, lo empieza Mayor Ashmel. En el año 1784 a 1812 vivió ese día. Funda ese imperio en Europa. Ellos son banqueros. Ellos empiezan como prestamistas. La tienda tenía un escudo rojo, por eso, y cuando fueron haciendo dinero, se pusieron Rothschild como apellido. Ellos dominan la banca de Europa, fundamentalmente Francia, Italia, Reino Unido. O sea, son súper poderosos. Este dinero de esta gente estuvo detrás de la Revolución de Octubre, conjuntamente con la del Imperio Alemán. El dinero de esta gente se supone, o la influencia, porque a veces no solo es el dinero, o es el dinero y la influencia. Cuando esa gente tiene potestad para llegar a un presidente o a un departamento de Estado y decir que apoyen a Batista, no, sino a Fidel, ya ahí le está tirando un cabo a Fidel, que es lo que pasó. Cerraron a Batista cuando no le convino y apoyaron a Fidel. Fidel está ahí porque sorprendió. Bueno, sorprendió en el 59. Pero estamos en el 2024. Fidel se murió, Raúl se está muriendo. En cualquier momento se parte a la China, como dice. Y hay un satélite ahí que no sabe ni hablar, que se llama Díaz Canel, que dice que el limón es la base de todo, que con limonada tú puedes vivir. Claro, él manda a hacer limonada sin azúcar y sin limón. Como le dice Bellapol. Hay una obra que relajeaba los programas de la televisión y había una receta en Insta Bellapol que decía: le voy a enseñar a hacer el arroz con leche. Si no tienen leche, pueden usar yogur.
Si no tienen que usar yogur porque no tienen leche ni yogur, pueden usar agua que tiene el mismo valor nutritivo para hacer arroz con leche. Entonces, esta gente, ¿por qué financia? El por qué yo no lo sé. Y yo no te puedo asegurar a ti que por qué los Rothschild le dieron dinero a Lenin, por qué Rockefeller es amigo de Fidel. Tú lo has dicho, tú has dicho en algunos programas que esta gente lo tiene todo. Tú hablaste del caso del turista que tú conocías, que era multimillonario, que iba a Cuba a pescar el pescado este de laguna, el bass, y te digo a ti que él quería disfrutar su muerte porque él había hecho todo lo que podía hacer un hombre en el mundo y él lo único que no había pasado era por ser la muerte. Él no quería que le pusiera, tenía cáncer, tú dices. Él no quería ni que le pusieran droga ni nada porque él quería ver la muerte, quería disfrutar eso porque es lo único que no había hecho en su vida. Fíjate que, por Dios, hasta dónde llega la excentricidad de esta gente que se creen que lo han hecho todo en el mundo. Porque yo estoy seguro que posiblemente a lo mejor muy buenas obras, a lo mejor no hizo. Sino lo que hizo fue darse gusto él. El otro día estaba mirando ahí que no sé qué artista tiene una colección de relojes. Que hay un reloj de pulsera, un reloj de esto de muñeca, que vale 1.500.000. Dime tú, Andrés, ¿qué tú haces con un reloj de $1.500.000? Nada, perder el tiempo. Porque da la hora igual que este. Posiblemente ni siquiera. Entonces, ahí tú ves que cuando dicen lo he hecho todo, a lo mejor han hecho todo menos buenas obras en su vida. Y por eso es que se tienen que morir miserables como se mueren muchos. Entonces, fíjate, hemos visto ya dos casos conocidos. Vuelvo a decir los nombres: Walton, Hermes, Mars, Altamir, que son familias que tienen trillones. Ustedes, la mayoría, señores, yo me desayuno. Los Waltons, yo los conocía porque te han relacionado con Walmart. La hija es la que lleva parte de esta fortuna que tienen trillones. Porque cuando yo te digo que están relacionados con Mall, tú sabes que no, ellos no ponen todos los huevos en una canasta. Ellos todo el dinero no lo tienen. ¿Te acuerdas Julio Lobo que tenía todo el dinero de él invertido en Cuba en la industria azucarera y cuando llegó el comandante y mandó a pararlo, perdió todo? Julio Lobo se fue para Nueva York sin dinero. Claro que él volvió a subir otra vez en la bolsa porque era una persona que tenía conocimiento y lo conocían en el mundo. Pero Julio Lobo puso toda la industria azucarera y mira lo que le costó. Que perdió las tierras, perdió los centrales y perdió todo lo que tenía. Entonces esta gente no hace eso. Esta gente cuando te dice, mira, los Rockefeller no solo están con el petróleo, están en la banca. El Chase Manhattan Bank es de los Rockefeller. El Chase, que es el banco más grande de aquí en los Estados Unidos. No sé si en el mundo es uno de los más grandes. Entonces, hemos visto eso. Vamos a empezar entonces por el último. De los que se sabe quién lo financió. El compañero Hugo Chávez. Que tú, ¿cómo es que decías? Y frías. ¿Es pariente de Jutía Frías? No creo. No es pariente de Jutía Frías. Mira, Chávez en Venezuela ahí está, mira qué bonito. Cuando él dio el golpe de Estado en el 92, todavía estaba pasando hambre, no estaba tan gordito como estaba después de presidente. En febrero, el 4 de febrero del 92, Chávez da un golpe de Estado o trata de dar un golpe de Estado, intenta el nombre, dar un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, que era el que estaba presidente. Carlos Andrés Pérez había sido presidente 2 veces. Ahí está él cuando sale de la cárcel. A ese hombre lo indultan después de haber, siendo, fíjate, militar, se pudo haber jugado por leyes militares, porque era paracaidista. Creo que era teniente coronel de los paracaidistas. Y él da un golpe de Estado cruento, hay sangre, cruento quiere decir que hay muertos, sangriento. Incruento quiere decir que no hay derramamiento. Él rompe un ritmo constitucional que llevaba a Venezuela de 40 años. Venezuela había tenido dictadura, la última era la de Pérez Jiménez, que por cierto en la dictadura de Pérez Jiménez en el año 58, el peso venezolano se puso igual que el cubano, valía $1. El peso venezolano, la única vez
que llegó a valer igual que $1, fue hasta el año 58. ¿Peso o bolívar? Sí, yo le digo el peso, se llama bolívar. Pero bueno, es la moneda nacional. Sí, porque tú sabes que hay países que le llaman soles, hay países que le llaman peso, hay países que le llaman dólar, hay países que le llaman libra esterlina, ahora le llaman marco, otros le llaman euro. Pero para nosotros los cubanos, sabes que nosotros aquí todavía decimos, me costó 15 pesos y estamos hablando de $15. Nosotros seguimos todavía diciendo, yo soy uno que digo, oye, está el bistec, iba a comprar un bistec y está a 15 pesos la libra. Yo todavía digo pesos. La gente sabe que estamos hablando de dólares. Porque eso en Cuba no vale 15 pesos. Un bistec en Cuba vale 15 millones de pesos. Si lo consigue y no cae preso, poco menos. Entonces, fíjate, él se da a conocer con ese golpe de Estado, 2 de febrero, 4 de febrero del 92. Había habido anteriormente un caracazo, que fue en el 89, porque el gobierno había subido los precios de la gasolina. Más en Venezuela, que la gasolina está sata, que los venezolanos no pagaban nada por un galón de gasolina. Empiezan a subirle la gasolina, cuando se sube la gasolina empiezan a subir todos los precios. Ustedes saben que eso es una cadena, un dominó, que una cosa va tumbando a la. Aquí pasó con Trump, la gasolina estaba a 2 pesos y pico y la comida está más barata. Ahora con esto está a $4 y toda la comida está mucho más cara y sigue subiendo y todavía Biden dice que puede subir más. Óigame, señores, yo soy el que hago los mandamos, ¿sabes? Yo me quedé viudo, yo vivo solo. Y de una semana a otra, yo veo que las cosas hasta se duplican. Cosas que valían $2, iba a decir 2 pesos. La semana pasada, hoy lo voy a ver y valen 4. Es una salvajada estamos hablando desde un detergente hasta un bistec, hasta un pedazo de pollo, hasta un pan, hasta una tableta de chocolate. Ya aquí no hay nada de $1 y pico ni 2. No. Los huevos, si quieres comer un huevo que esté un poquitico bueno, que no esté criado de eso en una tapiada de G2 de Villamarista, que meten 15 gallinas en un cajón y ahí mismo se hacen caca, se orinan una arriba de las otras y este huevo le meten antibióticos, le meten, porque imagínate, si tú estás viendo 15 gallinas en un cajón, tienes que darle antibiótico para que no te enfermes. Entonces, si tú no quieres comerte un huevo lleno de antibióticos y lleno de hormonas, señora, aquí en 4 días un pollo pesa 4 libras. Entonces, eso no existe en 45 días que un pollo coja 44 libras. Eso no existe. En la naturaleza, eso es porque le están metiendo hormonas igual que Arnold Schwarzenegger y eso. Lo que crean son el increíble jugo. Entonces, si tú no quieres comerte un huevo, un pollo así, tienes que pagar un poquito más caro. Porque te lo vas a ahorrar en medicina después. Entonces, ya los huevos aquí están a $4, $6 la caja de 12. Si lo compras que son criados fuera de caja, de cage, de jaula, o si los crías que no tengan, que te garantice que por lo menos no tenga hormonas ni tenga antibióticos, es lo menos que tú puedes. O sea, no puede ser 100% orgánico porque estamos hablando de $8. Pero por lo menos que esté criado libre, que esté el pollo por ahí dando vueltas, picando lo que pica el pollo, y que no tenga hormonas y que no tenga antibióticos, que tú cuando te metes un huevo te has metido una penicilina rapilenta en vez de un huevo. Entonces, tienes que pagarlo un poquito más caro o no comer. Llegamos entonces a que Chávez se da a conocer ahí que hay presos. Hay muchos de los que pistan con él que se van de Venezuela, logran huir. Algunos los mataron, bien matado. Y está preso. Pero lo liberan. Como liberó Batista a Fidel después de haber matado 19 soldados en Moncada. Como liberan a Hitler después de haber hecho ellos se llamaba un golpe de Estado en Alemania. Esta gente siempre tiene suerte. ¿Es que tienen suerte? No, es que detrás de ellos hay un financiamiento y hay un apoyo de los que dominan, como dices tú, el poder y la riqueza. Es imposible. Mira, tú siempre hablas de que Fidel no era el único que en Cuba le estaban dando maíz, me imagino yo, y te imaginas tú. Pero que Fidel fue el que creció, prosperó y llegó a poder, sin luchar prácticamente, porque lo de la sierra, tú sabes que se la pasó en el Pico Turquino en un bohío con refrigerador y todo. Que había refrigerador de orilla. Y metiéndole caña a Celia. Y a Vilma Espín también. Y a todo el mundo. Entonces,
Y a Che Guevara, los comunistas que trabajaban en la fábrica de Materba, le separaban su mate y le llevaban a la Sierra Maestra mate. O sea que los argentinos no toman café, ellos lo que tienen es el mate en la bomba esa. Echan agua hirviendo ahí, van echando y van chupando. Bueno, el Che tenía su mate asegurado por la fábrica de Materba. Porque la Materba es verdad que se hace a base de mate. Que decía, el Materba se hace a base de mate. Refrescante, digestiva y estomacal. Era el anuncio de la Materba. Refrescante, digestiva y estomacal. Y verdad que estomacal, como refresco es malo, todos los refrescos son malos, pero este por lo menos era natural, tenía mate y era digestivo. El azúcar que tenía era increíble. Pero el Che tenía asegurado su mate. Entonces la pregunta es cómo Herbert Matthew llega a la sierra a entrevistar cuando Fidel no llegaban a 60. Cómo la gente de la Materba le hacían llegar el mate. Oye, el ejército no encontraba a Fidel. Todo el mundo sabía dónde estaba Fidel, menos el ejército de Batista. Que tenía 35,000 hombres en el 56 cuando el Granma llega, pero llegó a tener 40, dicen hasta 42,000 cuando ingresan los bocaditos, los casquitos. Voy a explicar otra vez. El ejército de Batista era un ejército que en el año 33, usted sabe que Batista lo destruye. Batista desmoviliza a los oficiales de carrera y hace oficiales a toda la gente que estaban con él en el movimiento 4 de septiembre del 33. Batista fue el primero que destruye el ejército y eso es una cosa que hacen los comunistas. Porque Batista tenía detrás a Rubén Martínez Villena, que era secretario general del partido, cara abierta, sí. El secretario general del partido se llamaba Rubén Martínez Villena y estaba detrás de Batista junto con Carbó Serviá y los estudiantes del directorio universitario. Las cosas que hizo Batista en el 33 y en el 40 hemos puesto 1000 veces la pancarta que él corre con un martillo y una hoz arriba de un yunque por un movimiento que se llama Movimiento Revolucionario Comunista. Nombre comunista con la hoja y el martillo comunista. En el 40 él gana las elecciones apoyado por este partido comunista y con una pancarta retratado él de general con su estrella, porque ya se hizo general sin pasar una escuela. Señores, en el momento que llega el Granma, el general que está al frente de las tropas, que debería haber acabado con toda esa gente, que quedaron 22, era Migoya, que era un tipo que era soldado en el 33. Ahora dime tú, del 33 al 56, y ese tipo era general y no había pasado ni una escuela de corte y costura. Ese es el ejército que se encontró. Pero bueno, ese ejército todavía, ellos contratan a otra gente peor todavía. Los casquitos y los bocaditos se crean en el 58. Le pagaban nada más que 30 pesos al mes. Ahí hicieran pesos, porque eran pesos cubanos, pero era equivalente al dólar. Y eran unas personas que lo entrenaban, como están entrenando ahora los muchachitos que mandan para Rusia a pelear, que le dan un trainer y lo tiran para el frente de los rusos. Así mismo. Entonces por eso le decían casquito, bocadito, porque era gente que no tenía entrenamiento militar. El ejército llegó a tener 42,000, hay quien dice que hasta 45,000, yo no sé. Pero señores, con 35,000 no pudieron bajar. La gente que hace la cuenta más espléndida. Consideran que en la sierra, cuando se abrieron los frentes, que se abrió el primer frente, o en la primera columna, que era el Pico Turquino, el segundo frente, que era el de Raúl, el tercer frente, que era ahí por Holguín, que era de Almeida, y un cuarto frente que estaba ya pegado a Guantánamo. Dice que cuando más habían 1000 hombres en la sierra. Los más, porque la gente habla de 500, 600. Entonces, ¿cómo 1000? Vamos a poner 1000 hombres en 4 frentes o 4 columnas. Un ejército de 35,000 personas no lo puede capturar. Y ahí van los periodistas a entrevistarse con él, va la gente a llevarle mate. Yo no entiendo eso. Eso tiene que haber alguien muy poderoso detrás y lo sabemos. Batista tenía un compromiso también con el Partido Comunista, eso a mí nadie me lo dice. Pero bueno. Entonces, fíjate, ¿qué trae ese golpe de Estado? Que cuando él sale y va a Cuba, fíjate, cuando sale de la cárcel, no engaña a nadie. Lo primero que hace es ir a Cuba y lo recibe Fidel y mi comandante jefe. Todo el mundo vio eso en Cuba. Eso se transmitió por televisión nacional y el mundo entero que quería verlo lo vio. Chávez, saliendo de la cárcel, va directo para Cuba. ¿Por qué? Porque él ya había estado en Cuba. Se sabe que tanto Maduro como Chávez iban a Cuba, a las escuelas esas del partido y a pasar cursos.
Chávez iba a Cuba, Maduro iba a Cuba. Estamos hablando de un guagüero, chofer de bus, y estamos hablando de un teniente coronel. En Cuba entrenaban a toda esa gente y mira, Maduro es el que está de presidente y Chávez fue el que llegó de presidente. Un teniente coronel primero y un guagüero después. Entonces, lo mismo que hizo Fidel con esta gente, hicieron los comunistas con él. E hicieron los comunistas con Lenin. Miren, este ejemplo lo voy a poner bien claro, porque vamos a caer después que yo termine con Chávez en Lenin, que es lo que más se conoce también después de los nazis. Tenían los alemanes que estaban, ubíquense el contexto, el hombre es el hombre y sus circunstancias, es el hombre en el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918. Se termina el 11 de noviembre, por eso el 11 de noviembre es el Día de los Veteranos. El imperio alemán está enfrentándose a Rusia, al imperio ruso, se está enfrentando a Inglaterra, se está enfrentando a Francia. Y entonces, el imperio alemán tiene agentes que tratan de captar gente dentro de Rusia, dentro de Inglaterra, dentro de Francia, dentro de Italia, para que hagan de quinta columna y logren que ese país lo saquen de la guerra. Lo que querían era quitarse enemigos. Mientras menos enemigos tú tienes en una guerra, más posibilidad tienes de ganarla. Eso no es lo mismo subirte a un ring con 5 boxeadores que con uno a pelear. Entonces, ellos tiraron el maíz con Lenin en Rusia. Tiraron el maíz con otro en Francia. Yo tengo los nombres para ahí, pero no me acuerdo. Otro en Italia, otro en Inglaterra. Señores, el que se le dio fue el de Rusia. Se le dio el de Lenin, igual que en Cuba se le dio el de Fidel. Y después se le dio el de Chávez en Venezuela. Entonces, ¿son los únicos que estaban preparando? No. Son los que llegaron y los que nosotros nos enteramos. El que no te entera, no te entera. Lo que no fue es como si no hubiera fuececido, como decía Tres Patines. Entonces, Lenin llega con el apoyo del imperio alemán y eso vamos a dejarlo para el final y vamos a decir qué cantidad de dinero se le puso en oro, en marcos oro. Ahora bien, Chávez. Señores, ¿quién lleva a Chávez? Chávez se da a conocer, empieza con su movimiento bolivariano que tuvo otros nombres anteriores. El movimiento tal, que se dio una pila de nombres que él fue cambiando. Desde el año 94 que sale hasta el año 98, que es que él entra ya en la campaña política para ser presidente en las elecciones 99. A los venezolanos que nos están oyendo lo estoy cansando porque le estoy diciendo una cosa que se saben de memoria, pero los que no somos venezolanos no tenemos eso tan claro. Entonces, su campaña fue financiada, señores, por la gente de dinero de Venezuela. Los más conocidos son los Cisneros, pero no solo eran los Cisneros, había gente de la banca, de la empresa, del comercio, que fueron los que financiaron. Ahora pregúntame por qué. Después esa gente están aquí en Miami y todo, porque esos millonarios lo que hacen es que se van y vienen para donde se quieran ir y vienen con sus millones. Esta gente no vienen a trabajar en una factoría, ni a trabajar de security, ni a llenar bolsitas en un sedano. Desgracia en su país se van para otro, porque tú con dinero vives bien en Haití. Y no es broma, en Haití hay una zona ahí de blanco, de gente de dinero pegada a la costa. Entonces, Chávez sale presidente, pero para salir presidente, él viene a los Estados Unidos invitado por quién, Andrés. Están las fotos ahí, yo no te las pude mandar porque tiene copyright y no encontré fotos libres. Ahí está con Bush. Pero él viene invitado por Rockefeller. El mismo Rockefeller, amiguito de Fidel. Sí, David Rockefeller. Está en la foto con Bush. ¿Y esta foto de cuándo es? Esta no es 98. Te lo voy a aclarar. Esa foto es de 2001. Cuando Bush no era presidente y iba a pescar ahí con Chávez, iban a una pesquería y eso. Díganme ustedes qué relación, este Bush es viejo, este no es el diablo,
Es Diego, el padre. Pero después el diablo no apoyó el golpe de Estado. Ahí voy. La pregunta es la siguiente. Volvemos al contexto. Igual que el imperio alemán financia a Lenin porque le conviene que Lenin se comprometió a sacar a Rusia de la guerra si cogía el poder. Entonces, ¿por qué? Pregúntense por qué Rockefeller ayuda a la campaña. Si él lo invita a los Estados Unidos, señores, salen ahí paseando en convertible y esas cosas. Ahí está. ¿Por qué razón Rockefeller financia una campaña a un teniente coronel que había sido golpista? Pero era porque era amigo de Fidel. Sabía que Fidel, ¿qué le estaba pasando a Fidel en Cuba en el año 94, señor? Y en el año 98 se había desmerengado la Unión Soviética. Oigan bien esto, y esto está más claro que el agua destilada. En el año 91 Cuba se queda sin petróleo, entre otras cosas. Pero vamos al petróleo. En el año 94 Chávez sale de la cárcel y va directo a ver a Fidel. Va a coger instrucciones, se mete ahí en Cuba una pila de días. En el año 98 lo apoyan a correr como presidente, a ir a la campaña de presidente. Lo apoya Rockefeller, que es amigo de Fidel, comprobado. Y gana. ¿Y qué es lo primero que hace Chávez con Cuba, Andrés? Mandar el petróleo que mandaba la Unión Soviética. Como tú muy bien dices, el hijo del Bush viejo, el que fue presidente, cuando a Chávez lo sacan del poder en el 2002, que da un golpe, el pueblo se tira a la calle, que por eso digo que con Cuba se tira a la calle, se tira a la calle. Si no hay un apoyo internacional, lo que van es a poner los muertos y no pasa nada como pasó en el J-11. ¿Qué pasó? Que nadie, Europa hizo así, mira, miró para el otro lado. Yo no sé lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? No apoyó al que pusieron que era de presidente de la Cámara de Comercio, Gomorra, no sé cómo se llamaba. Gamorra, no me acuerdo el nombre del que pusieron de presidente provisional para sacar la dictadura de Chávez. Señores, en el 2002 Venezuela estaba intacta. Venezuela, igual que Cuba en el 59, no estaba destruida como está ahora. Y tengo unos datos aquí que les voy a decir que por qué destruido. Y Chávez vuelve a poder en los 72 horas. Para quedarse siempre. Para quedarse hasta hoy. Se muere Chávez y dejó como heredero, porque hizo lo mismo que Fidel. Ya muriéndose, yo pongo a mi hermano Raúl. Y Chávez dejó a Maduro. O sea, pusieron como los reyes sus sucesores. Señores, Franco no hizo eso, ni Pinochet tampoco. Dos dictadores que son los dictadores. Cuando te hablan de dictadores, no te hablan de Fidel, ni te hablan de Chávez, te hablan de quién, de Pinochet y de Franco. Señores, Franco cuando se murió dejó la transición a la democracia, la dejó amarrada con el Reyes, y Pinochet hizo unas elecciones, perdió y se fue. Fíjate qué diferencia entre una dictadura de derecha y un régimen totalitario de izquierda. Más o menos totalitario. Pero son totalitarios porque todavía en Venezuela hay partido de oposición y hay empresas privadas. Pero acuérdate que Chávez, cuando le dio por nacionalizar, ahí están los videos en YouTube. Llega y dice, ¿y este edificio de quién es? Expropiese. Expropiese. ¿Y este edificio de quién es? No, eso es una firma de abogados y arquitectos. Expropiese. No pagó nada. Y tenía dinero. En la época esa de Chávez fue cuando más. Señor, ¿usted sabe cuánto ganó Chávez? Por arriba de lo que ganaba Venezuela de petróleo, porque fue cuando subió el petróleo que se puso a $100 y pico el barril, llegó a $145 el barril, $170 el barril, una salvajada. Ganó más de 700.000 millones de dólares por ese sobreprecio del petróleo. Señores, ¿dónde están los 700.000 millones de dólares? Porque ni siquiera la industria petrolera la ha podido mantener. Mire, usted sabe que yo dije el otro día, cuando hice ese programa,
que Cuba no aparece ya entre los países productores de azúcar, porque ya tú sabes que no producen ni medio. Este año empezaron a moler 15 centrales, 15, y se cree que no va a llegar ni a 500,000 de toneladas. Señores, 500,000 de toneladas hacía Cuba cuando había un buey dándole vuelta un trapiche de piedra moliéndola. Bueno, Sí. hay 5 países en el mundo que son los primeros productores de azúcar hoy en día. Lo que fue Cuba en el 1829, ya Cuba primer productor de azúcar de caña. Estoy hablando de azúcar de caña, estoy hablando de remolacha. El número 5 es la India. La India es el quinto productor y exportador de azúcar de caña. No estoy hablando de remolacha, ni de jarabe de maíz, ni nada. Tailandia, el número 4. China, el número 3. China produce azúcar de caña y es el tercer productor mundial. Brasil es el número 2. ¿Y usted sabe quién es el primer productor de azúcar de caña del mundo? Los Estados Unidos de América. ¿Tú crees que los Estados Unidos de América necesitan volver a comprar azúcar a Cuba si Cuba cambia, como dicen algunos economistas, que hay que volver a... ¿Para qué Cuba va a volver a revivir la azúcar azucarera, la industria azucarera, si no tiene clientes? Cuba tiene que sembrar caña y tener algunos centrales para consumo interno, para hacer el ron y eso. Se sabe que el ron se saca el azúcar, las mieles. Pero ya esa Cuba que vivía de la zafra, que daban miles de millones y eso se acabó. Estados Unidos no le va a comprar azúcar a Cuba si es el primer productor de azúcar de caña del mundo. Y Estados Unidos produce azúcar de remolacha también. Y también produce jarabe de maíz, que eso es lo que te meten a ti cuando tú tomas un refresco. Ese refresco que tú tomas, que tú todavía tomas y le echas agua, te estás metiendo jarabe de maíz, te estás metiendo azúcar. Y tumba el refresco y tumba los jugos de cajita. Es más saludable una cerveza. Tómate una cerveza mejor que una Coca-Cola. Entonces, fíjate, hoy en día, por datos, Venezuela en el 2002, fíjate, Cuba acabó con el azúcar de caña. Y hay 5 países que son los primeros productores que Cuba ni soñaba vuelva a eso. En el año 2022, Venezuela no llegó al 1,000,000 de barriles al día que producía más de que eso antes de que le llegara Chávez. Lo que promedió, y eso era lo que ellos necesitaban para vivir, igual que Cuba necesitó los 10 millones para vivir que no lograron. Venezuela tiene que seguir produciendo por arriba de 1,000,000 de barriles de petróleo diario y en el año 22, que es el último dato que tengo oficial, lo más que llegó a producir en un día fue 716,000 barriles. O sea, se quedó casi 300,000 barriles bajo por el mínimo que tenía que producir, que era 1,000,000. ¿Tú sabes cuánto petróleo produce Brasil? Tú le dices, Brasil. Hay gente que no sabe que Brasil, después de Venezuela, tiene la otra reserva más grande de petróleo en esta zona y en el mundo. Porque, fíjate, si yo le pregunto a la persona cuál es el primer país en el mundo de reserva de petróleo, ¿cuál tú crees que diga la gente? A lo mejor te dicen Arabia Saudita. Y es los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen en la tierra que no lo tocan, es la primera reserva mundial de petróleo. Los Estados Unidos, number one, es el petróleo que tienen allá abajo escondido, en la tierra todavía, que no lo han sacado. Claro. Bueno, Brasil produjo en ese mismo año 22 3.9 millones de barriles por día, o sea, casi 4 millones de barriles diarios, mientras que Venezuela se quedó en 716,000, no llegó ni al 1,000,000. Ese es el logro de la revolución. ¿Por qué esos 700,000 millones, en vez de regalarle a Cuba, hacerle esto, que está bien, le regalaban a Cuba, porque eso fueron los... Por eso es que Chávez llegó, porque si él no regala petróleo a Cuba, él no llega. ¿Está claro eso? Esta era parte de su misión. Exacto. Pero no hay dinero para darle mantenimiento a la empresa. ¿Qué es lo que hizo Chávez? Intervino todo el petróleo bueno, PDVSA pertenece al gobierno, pertenecía, y lo que hizo fue que removió toda la administración de la gente que eran de antes, porque como Fidel dijo, hacía falta mejor un revolucionario al frente de PDVSA que no un ingeniero en petróleo. Exacto.
Y entonces mira las consecuencias, no se le da mantenimiento a todo lo que necesita la industria petrolera, desde el pozo que abre el hueco en la tierra hasta los tanques que tú lo almacenas, que es lo que trabaja a los fuertes llevándolo para la Exxon, la Texaco, todas estas compañías. Eso tiene un mecanismo que requiere mantenimiento. Si tú no le das mantenimiento, el petróleo está ahí, pero no lo puedes sacar. Mira, Cuba tiene la tierra ahí, pero no puede sembrar caña. Entonces, estamos claros ya de dónde vino el dinero y una de las posibles causas. Esta es una, porque no creo que sea la única, pero muy importante, mantener a Cuba ahí con el petróleo que la Unión Soviética. Hemos visto que aparte del petróleo, Venezuela le está dando dinero, porque Cuba es uno de los puntos que se lava el dinero venezolano de la droga. Se sabe que Venezuela, conjuntamente con Bolivia, son de los países que están en el narcotráfico de gobierno, no un narcotraficante como Pablo Escobar y eso, no, estamos hablando de narcotraficante estatal. Recuerden que aquí estuvieron presos los hijastros de Maduro por estar implicados en un avión con drogas. Creo que ya lo sacaron de aquí, al final lo sacaron, mira, creo que al final los liberaron. Yo no he sabido más nada de los dos muchachos, que eran los hijastros de Maduro. Entonces, tenemos que siempre hay un interés. En el caso de Maduro, con el 2012 vio que no apoyaron a que saliera en el 2002, porque si quitaban a Chávez, en el 2002 Cuba se volvía a quedar como estaba cuando se cayó la Unión Soviética. Entonces ya ahí vemos un interés de por qué. Ya vimos dónde sale el dinero, de los banqueros, de los negociantes, de los millonarios como Cisneros. Señores, Cisneros, la familia Cisneros tenía, cuando aquello ahí en Venezuela, más de casi 8, 10 millones, 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de más de 3 veces el dinero que tiene Trump, porque la gente nada más que habla del dinero que tiene Trump, pero hay millones de gente que tiene más dinero de Trump. La fortuna que tenía Cisneros en Venezuela, la familia Cisneros, es 3 veces, 4 la que tiene Trump. Entonces, caemos en Lenin. Ya vimos que a Lenin, quien tiene interés de que tome el poder, es el imperio alemán. Pero señores, en el imperio alemán están ahí los Rothschild. Los Rothschild son banqueros. Son banqueros que son de Alemania. Tienen interés en Francia, en Italia, en el Reino Unido, pero son banqueros de... Eso que estén ahí no es el Che Guevara. Ponlo otra vez. No se parece al Che Guevara. Ese es Volodya. Ese es Lenin. ¿Será que Che Guevara es una encarnación del otro diablo este? Porque, oye, es mucha casualidad que Lenin y Che Guevara se parecen. Yo, a mí se me parece. Yo no sé si a ustedes se les parece. ¿A ti se te parece, Andrés? Sé sincero. Se da su aire, se da su aire. ¿Cómo no? Y mira, si le pones una boina, lo deja un poco peludo, porque acuérdate que él está ahí con una gorrita rusa esa, está afeitadito. Mira, si tú ves una foto de Che sin barba cuando fue a Bolivia, esa cosa que lo disfrazaron y antes de ir a la guerrilla, sin barba, tú vas a ver que se parecen mucho a él. Entonces, fíjate, sabemos que está el imperio alemán con toda esta gente que apoyan el imperio alemán, todos esos millonarios alemanes, lo que están los Rothschild y toda esa gente. Dicen que incluso después, en el 18, él tuvo apoyo de banqueros de Nueva York en lo que vuelven a caer los Rockefeller. ¿Qué pasa en el 18? Fíjate, vamos a hacer una aclaración muy necesaria. La revolución de octubre no es la que quita el zar. La revolución que quita el zar, que sí es una revolución, es la revolución que se hace en febrero del 17. Es una revolución burguesa. Es una revolución burguesa naturalmente, habían socialistas, habían socialdemocracia, pero no era comunista, marxista, leninista, no lo era. Incluso esta revolución de febrero quita al zar, hace que el zar dimita, el zar, él por su cuenta. Está la declaración ahí que dice, dado el curso que ha tomado el país, lo mejor que yo puedo hacer es renunciar al poder y entregar el poder a la Asamblea Nacional, al Poder Popular, a como querían llamarle, al Congreso, no sé cómo se llamaba ahí, que iban a crear esa gente. Es una asamblea constituyente.
es lo que crean ellos. La dieta, creo que se llamaba la dieta. Sí, porque después ellos crean la Duma, algo de eso. La Duma. Entonces, sí, porque esos fueron reformas. El último zar que tuvo el último zar que tuvo Rusia fue Nicolás II, que era hijo de Alejandro III. Alejandro III fue bastante déspota y ya dije que no era, era medio intelectual. Nicolás II era un buenazo, no, él no había nacido para ser zar, él no le interesaba, le tocó por herencia. Y él hizo su reforma, le dijo que había hecho reforma agraria, había hecho una reforma agraria, que había creado una especie de parlamento con la Duma, y entonces existía, él entrega el poder. Fíjate si la revolución de febrero no es para nada marxista, que lo primero que hace es dejar en el poder a la aristocracia, menos el zar que renuncia, y deja al Estado Mayor y a todo el ejército que tenía el zar. Él no toca. Recuerden lo que dijimos nosotros cuando Bush invade a Irak, que deponen a Saddam Hussein. Un error que se le criticó a Bush es que sacó a todo el ejército y ese ejército después fue el que se convirtió en Al Qaeda y en ISIS, porque lo sacaron del poder. Como hizo Fidel con la gente de Batista. Recuerda a Tomás Cruz, el que cayó preso contra Girón, que dijo: yo me fui de Cuba porque usted me votó el ejército y no me daban trabajo porque había sido sargento del ejército. Él mismo se cierra la puerta y obliga a que la gente del ejército anterior se vayan y se viren. Entonces, ¿qué hace Lenin? Lenin llega en abril clandestinamente a Rusia, disfrazado, pero se tiene que ir porque se le cierra el cuadro, porque Lenin era conocido. Señores, Lenin había vivido los últimos 30 años del dinero de su mamá. Lenin es otro tipo que jamás trabajó. En el momento de la revolución, él estaba en los Alpes suizos, escribiendo libros. ¿Sabes que estos intelectuales lo que hacen, igual que Marx y esta gente, Fidel ahí arriba del pico turquino, lo que hacen es escribir libros y escribir poemas y escribir lo que van a hacer y la constitución? Lenin lleva 30 años viviendo el cuento. Lenin era hijo de un funcionario del gobierno, de inspector escolar, era profesor, el papá, la mamá también. Vivían bien en Rusia, no vivían mal. El papá se muere y deja una pensión buena del gobierno porque había llegado a tener un alto cargo, no sé cómo se llamaba. Y la madre se queda con unas tierras que le daban dinero y con la pensión, el retiro del padre, que se queda la madre. Y esa mamá es la que le mandaba dinero a Lenin, porque Lenin se tiene que ir de Rusia, porque se radicaliza cuando le matan al hermano. Lenin tenía un hermano mayor que tenía mucha influencia en él, que el tipo era anarquista. Y lo cogen poniendo una bomba, iban a poner una bomba. Y como él era el que iba a poner la bomba, él fue el que es condenado a la horca, lo matan. El zar mata al hermano mayor de Lenin y eso fue lo que radicaliza a Lenin, el odio al zar, porque le había matado a su hermano, que su hermano era todo para él. El hermano, ya el papá había muerto, y el papá no, ¿sabes que los papás de aquel tiempo no eran muy cariñosos, igual que esta disciplina férrea, que el papá no era amigo de uno, era el que ponía la disciplina y que daba el correazo. Pero el hermano mayor sí. Entonces Lenin ahí se radicaliza. Él, fíjate si Lenin era un privilegiado en Rusia, que Rusia, con el tamaño que tiene y los habitantes que tenía, Lenin es uno de los pocos estudiantes universitarios que entra a estudiar abogacía, entra a estudiar ley. En toda Rusia habían 10.000 estudiantes universitarios. Señores, ¿tú te imaginas un país como Rusia, que haya 10.000 estudiantes universitarios y que el Lenin sea uno de esos 10.000? ¿Era o no era un privilegiado? Sí. Pero en la universidad se ponen las mismas cosas que se puso el hermano. Empieza a meterse en cosas políticas, en manifestaciones, y a él lo expulsan de la universidad. Al final, Lenin hace los 2 últimos años, muy parecido a Fidel. Claro, abogado sí se puede graduar. El Che no se puede graduar de medicina por este tipo de estudios, pero Fidel sí se gradúa yendo a los exámenes. Eso es lo que llaman por la libre. Sería hoy en día por la internet o como oyente, no sé, iba
y lo que te presentabas si te presentabas a los exámenes y aprobabas, te daban el título. Él al final se hace abogado. Lenny sí se hace abogado también, igual que Fidel se hizo abogado, no como el Che que no se hizo médico nunca. Y entonces él, ya por ser una figura conocida, abogado, ya se tiene que exiliar, se tiene que ir de Rusia, porque si no iba a terminar como el hermano, a lo mejor no cao, pero preso seguro que sí. Entonces él está todos esos años, desde que termina la universidad hasta el 17 que regresa, son casi 30 años, viviendo de la madre. Nunca trabajó y estaba casado y todo. Entonces, él vivía en los Alpes suizos. Imagínate ahí donde tenía la casa Hitler. Te puedes imaginar el clima ahí en los Alpes suizos, tremenda vista. Él vivía allí, vivía bien. Regresa porque ya el imperio alemán se había contactado con él, le da dinero. Fíjate, lo primero que recibe Lenin fue 1.000.000 de marcos oro. Señores, ubíquese, 1.000.000 de marcos oro en el año 16-17. Ya lo empiezan a bajear para propaganda. Él llega en abril, ya llega como lo dijimos, en un tren de lujo, un tren que pasa por toda Alemania, pasa por Finlandia, pasa por Suecia y llega a Petrogrado, que es San Petersburgo. Todo eso pagado por los alemanes, el tren era alemán, en un tren de lujo que no paró, un tren sellado con Lenin van unos 30 canchanchanes. Eso mismo, recuerden que el imperio alemán lo había hecho en Francia, lo había hecho en Inglaterra y eso, pero en esta gente no cuajó. Con Lenin entra en abril. ¿Por qué? Porque había ocurrido la revolución de febrero y ya él empieza entonces a meterse en la política, a manejar eso, pero a tratar de radicalizar esa revolución. Tiene que huir otra vez, tiene que volver a salir de Rusia, porque lo descubren y ya no tenía manera de enmascararse eso. Regresa después en octubre. O sea, él no participó en la revolución, él no tiró un tiro. Vivió 30 años en el exilio en distintos países y al final estaba en los Alpes suizos recibiendo dinero de los alemanes. En el tren ese que regresa a Rusia, se calcula que dice que la gente que recibió hasta 50 millones de dólares, oro. Hay quien dice que era oro, hay quien dice que eran marcos oro, en resumida cuenta era oro. Lo mismo sea en moneda que en lingote, que en chambelona, era oro. Hasta 50 millones llegó a recibir para ese año 17. Con ese dinero, con la influencia que él tenía, con la historia, porque ya era conocido por el hermano y todas esas cosas, el hermano fue el que le abrió mucho las puertas a él. Lenin da un golpe de Estado en octubre. La revolución de octubre, como bien dice el letrero ese que tú pusiste, no es una revolución, es un golpe de Estado. Ya la revolución había ocurrido en febrero. Muy parecido a lo que hizo Fidel. Señores, Fidel solo no tumba a Batista, ni mucho menos. Pero estaba el director revolucionario, había gente del Partido Auténtico. Fidel se hace con la revolución. Pero él no solo fue el que hizo la revolución contra Batista. Bueno, Lenin no había hecho ni siquiera nada, porque todavía Fidel estaba en la Sierra Maestra de arriba escondido en una mata. Lenin no estaba ni en Rusia. Ni estaba en Rusia en febrero. Ni estaba en octubre. En octubre llega en el tren y con dinero. Y entonces empieza a radicalizarse todo eso. Como él tiene que entrar a la Asamblea Constituyente que se crea en este gobierno. Fíjate, él da el golpe de Estado en octubre, pero él no tiene el apoyo de todo el mundo. Él tiene muy poco apoyo. No todo el mundo era comunista como él. No todo el mundo era marxista-leninista. Había socialdemocracia, habían socialistas, había anarquistas, habían movimientos más radicales, menos radicales, más de izquierda, menos de izquierda. Y en el 5 de enero del 18 se tiene que constituir una asamblea constituyente en el cual participan ahí todos, los soldados, los campesinos. En esas elecciones, señores, los bolcheviques, que era el partido, bolchevique quiere decir mayoría, y menchevique, que eso quiere decir minoría en ruso. Pero bolchevique, ellos sacan el 24% de los votos nada más, la mayoría era el nombre nada más. O sea que ellos se ponen los nombres que no son.
República Democrática cuando son comunistas, bolcheviques cuando no son mayoría. Sacan el 24% de los votos nada más y eso asusta a Lenin. Entonces Lenin lo que hace es que empieza a declarar enemigos del pueblo a los que no eran de su partido. Ahí es donde se crea el terror rojo. Fíjate, otros partidos que participaron en esta elección eran los socialdemócratas, los cadetes, cadete con K. Los cadetes eran de orientación nacionalista y había aristocracia. O sea, no eran cadetes porque eran militares. Se llamaba así, había militares, por supuesto. Y estaban otros partidos más izquierdistas. Esos partidos sacan más por ciento. Incluso los cadetes, que hay aristocracia. O sea que la aristocracia de Rusia de baja clase, o sea, no el zar ni los príncipes ni nada, la aristocracia de baja clase se va con ese movimiento de febrero. Apoya. En Cuba, recuerden, señores, que en Rusia casi el 80% de la población era campesina. Rusia no se había industrializado. Rusia con Nicolás II empieza un proceso de industrialización, pero el 80% de la población rusa era campesinado. Ahí no había proletario. O sea, estaban haciendo una revolución proletaria sin proletarios, sin obreros. O si los obreros es obrero y campesinos, si proletario incluye a los campesinos. Todavía 80% campesinos y 20% obreros. No había una burguesía como tal, lo que había era una aristocracia, porque si no hay empresa privada de industria, no hay esa burguesía que se desarrolla en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. No, pero Rusia es un país muy sui generis, muy raro en muchas cosas, todavía lo sigue siendo. Entonces, ahí es que empieza a radicalizarse y ahí es donde en el año 18 se empieza a formar la guerra civil, porque ya él al radicalizar su movimiento y proscribir a todos los demás partidos, o sea, todos los demás partidos eran enemigos de la revolución, eran enemigos de Rusia, todos eran agentes extranjeros y el único que era agente extranjero de verdad era él, que respondía al imperio alemán, porque él lo que se comprometió, fíjate, la revolución de febrero no saca a Rusia de la Segunda Guerra Mundial. De la primera. De la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Lenin pacta con el imperio alemán y le dice que él, cogiendo el poder absoluto, después de este desastre que tuvo en las elecciones, tenía que eliminar a toda esa gente, a los cadetes, a socialdemocracia. Él iba y los alemanes invaden Rusia, señores, que eso no se habla. El imperio alemán invade Rusia, como ya no estaba el zar, ya no estaba, y toma territorio ruso. Recupera incluso territorios que toma, que son del Báltico, de Polonia, y una serie de ¿sabes que Rusia hoy en la Unión Soviética estaba formada por 15 naciones? Eso ahí es una mezcolanza de países. Y Lenin le entrega eso, pacta con ellos, porque dice que él no podía tener una guerra con el imperio alemán. El problema es que él era un agente alemán, él no podía fajarse con los alemanes. Claro, él tira el paripé. Hay algunos bolcheviques que se pagan con los alemanes en algunos lados, otros se mandan a correr. Hay su paripé como para enfrentar el paripé lo hacen como para enfrentar la invasión. Pero en realidad el compromiso que tenía Lenin era entregarse al imperio alemán. Y él firma un pacto que es el pacto de Brest, no me acuerdo el otro nombre, por el cual él le hace entrega al imperio alemán de Ucrania, de Bielorrusia, de países del Báltico como Letvia, le entrega la parte polaca, o sea que lo que salva a Lenin de que se descubra que es un agente alemán y que al final no hace nada de lo que iba a hacer, es que los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial. Señores, si los alemanes pierden, no llegan a perder la Primera Guerra Mundial, Lenin se chotea completo, porque Lenin pierde todo ese territorio de Rusia que lo tenían los zares. Y se ve que es una persona que respeta, si los alemanes hubieran ganado la guerra, Lenin hubiera sido un aliado de ellos, se hubiera tenido que pactar con ellos. A él lo salva que Alemania, a pesar de todo eso, pierde la Primera Guerra Mundial. Si no, Lenin se chotea completo, se le chotea todo su nacionalismo y todo
su marxismo-leninismo y todo eso se le chotea. Tuvo suerte, porque esta gente tiene suerte, sabemos la suerte de ellos. Y Alemania pierde, y él, al perder Alemania, se quita ya ese compromiso completo. Fíjate, la Primera Guerra Mundial hubo una gran repartición del mundo donde 3 imperios desaparecen. Eso ustedes tienen que tenerlo claro, porque todas las guerras al final es lo que dices tú, repartición de poder y riqueza. Todas las guerras terminan con repartición de poder y riqueza. Miren, ese es Lenin. Ya en sus últimos años, él muere en el 24. Recuerden que él, una mujer le hace un atentado, le mete, él todavía ahí tenía una bala en el cuello que no la había podido sacar, le habían dado 2 balazos en el cuerpo. Pero él aparte tenía ya un deterioro mental, él tenía ya como un Alzheimer o una arteriosclerosis y El ya hombre se quedó perplejo con la mierda que había hecho. Fíjate cómo estaba. Mire eso, ponlo otra vez, por favor, porque es que lo que parece es un viejo de la fila de Santovenia y no era tan viejo. Eso fue en el año 24. Mire, Sion de rueda aquel tiempo, lo ronca más. Entonces, Lenin se salva porque el imperio alemán pierde la guerra. Entonces, él implanta en el año 18 el terror rojo, porque ya entonces todos estos partidos que vieron que Lenin no venía a compartir el poder, que esa asamblea constituyente no era tal asamblea constituyente, ni iba a ser un senado, ni una Duma, ni una dieta, ni nada de eso. Y viene la guerra. En la guerra civil le dura hasta el año 22. O sea, Rusia fue otro de los países que sí combatió el comunismo, como Cuba lo combatió hasta los 70, 71. Como Nicaragua tuvo guerrillas contra, no todos los países alemanes, no, mira, en China no hubo combate contra Mao Zedong, en Vietnam tampoco contra Ho Chi Minh, en los países socialistas, Alemania, Bulgaria, Rumanía, eso no hubo ninguna guerrilla de Estado ni hubo invasiones. Rusia sí le dio, pero ¿qué pasa? Que estaban por un lado los que le llamaban ruso blanco, y ellos le pusieron ruso blanco y ruso rojo. Los rojos eran los comunistas, eran los buenos, eran los que querían a Rusia, eran los que estaban con Lenin, eran los que eran marxistas leninistas. Y los blancos no eran tal rusos blancos, porque ellos, al decirte ruso blanco, te identificaban con la aristocracia del zar. Habían aristócratas, pero habían gente del ejército que se habían quedado cuando el zar se quitó, con el gobierno de Kerensky, que fue el gobierno de febrero. Habían campesinos, fíjate, eso se fue formando, que se formaron incluso grupos que apoyaban a Lenin y grupos que apoyaban a los blancos, y habían soldados, habían campesinos, habían aristócratas, habían de todo. Tenían distintas regiones, había un general que dominaba lo que era Siberia, había otro general que dominaba el este, había otro general que estaba por el sur, pero le estaban dando guerra, hubo guerra. En todo del año 18 al año 22, ya Lenin implanta lo de nacionalizar empresas, o sea, robarse empresas, hacer cooperativas, quitarle las tierras a los que la tenían, a los terratenientes y esas cosas, que eran los aristócratas, ¿no? Y dársela a los campesinos, pero ya se lo daban a los campesinos como en Cuba, tenías que cumplir el plan que sé yo, y ya tú no podías sembrar lo que tú querías. Si querías sembrar yuca, tenías que sembrar pangola. En el año 21, César lo dijo muy bien, son los Estados Unidos los que salvan de una hambruna que habían muerto ya 5 millones de rusos de hambre. Imagínate cuántos rusos estaban muriendo en la guerra. Como si la guerra y las enfermedades que trae la guerra no es suficiente. De hambre se habían muerto en el 21 ya 5 millones de rusos. Esta gente se especializan en crear el hambre donde quiera que llegan. Eso es una constante. Entra el comunismo y se acaba la comida. Se acaba el papel sanitario y la comida. Entonces Rusia, ¿quién los ayuda? Como dicen de César René, le meten un tubo de potaje a los Estados Unidos y le manda cereales, comida y medicina y eso, que es cuando van los asesores norteamericanos, que como los que dominaban eran los bolcheviques, de ahí donde viene la palabra bolo. Bolo lo inventan los americanos, que eso lo explicó muy bien César René. O sea que los americanos tienden a achicar. Si tú te llamas Juan Ángel, te dice JC, Juan Carlos,
ellos tratan de abreviar. Entonces, para no decir bolchevique, le decían bolo. Y ahí es donde viene el bolo, eso de Cuba, decirle bolo, mira, viene de este libro, que eso es del año 21. Y lo crearon los americanos que fueron como asesores junto con la comida que le mandó los Estados Unidos. Ahora, pregúntate tú, ¿por qué los Estados Unidos tienen que salvar a Lenin en el año 21? Volvemos a lo mismo. Y le estuvieron mandando los tubos de potaje eso cada vez que un plan quinquenal, no, cada 7 o 10 años tenían una hambruna. Exacto. Y le llegaba el tubo de potaje a los Estados Unidos. Explícame por qué. ¿Por qué los Estados Unidos ayudaban a la Unión Soviética cuando la tranca Hitler? Si Hitler y la Unión Soviética se mataban entre los dos, salían de los dos. ¿Por qué? Que se maten los dos. ¿Por qué Bush no reconoció el golpe de Estado en Venezuela? Entonces, fíjense, hay un porqué. Se quedan las revoluciones, señores, porque tienen apoyo de la gente que tiene poder y riqueza. Ahora, ¿por qué esa gente lo apoya? Porque son hijos de su madre, porque juegan con nosotros como si fuéramos piezas de pachí, porque están aburridos. No sé por qué. ¿Por qué lo hacen? No. Porque crean un enemigo y justifican el gasto de dinero tuyo y mío. Claro, también, mira, en Alemania, la Krupp y eso fueron las compañías que crearon las armas y que creaban los automóviles, los tanques y eso, los que apoyaron a Hitler también. Porque nos pasamos por arriba a Hitler porque hemos hablado bastante de Hitler, pero saben ustedes que la industria alemana grande fue la que apoyó a Hitler. Pero mira, sin embargo, Hitler con todos los hijos de su madre que era y los asesinos, él quería hacer Alemania grande otra vez, make Alemania great again, porque él lo que hacía era, fíjate, creó el BW, el huevito, el Beatle, para el pueblo, y había cerveza, había chorizo, había salchicha, lo que comen los alemanes, había sauerkraut, la cola agria. En Alemania no se acabó la comida. Vaya, cuando la guerra que es otra vertiente de totalitarismo, un totalitarismo donde la propiedad privada, mientras no hables mal del gobierno, se mantiene. Entonces, sí, tú sacas la patica y te metes en un tiro. Claro, pero por lo menos con una propiedad privada sagrada, porque yo no me meto en política, pues claro que no se pueden acabar las cosas. El problema es que el comunismo va más allá, que se acabe todo para ser yo el que reparto y así mantengo y me perpetúo y tengo la fidelidad total siempre. Y para rematar, tengo los órganos de represión político, la policía política, para que vigile y la gente tenga miedo de hablar. Mira, fíjate, cuando Trotsky, ¿sabe que Trotsky es el que crea el Ejército Rojo? Lenin estaba opuesto. Lenin quería tener fíjate, Lenin cuando crea el terror rojo, que crea una guardia roja, tenía 3 movimientos. Tenía la guardia verde, que eran los campesinos, que apoyaban a Lenin. Tenía la guardia negra, que eran los anarquistas. Y tenía la guardia roja, que eran los bolcheviques. Trotsky es el que dice que había que crear un ejército profesional y contrata oficiales que venían de los zares. Lenin estaba en contra de eso. Y cuando Lenin le dice, ¿qué te garantiza a ti que esos oficiales no se vienen contra nosotros? Le dice que el ejército rojo va a tener un comisario con cada oficial y ese comisario va a estarle apuntando a la cabeza con un revólver a todos los oficiales. Fíjate que mente la de Trotsky está bien dado el Picasso de que le dieron la cabeza. El tipo dice, yo voy a crear un ejército igual que el ejército imperial. Incluso, Andrés, los mismos grados. Tú miras los grados que tenían la gente en Cuba que copiaron el ejército. ¿Sabes que tenía una raya roja o amarilla o azul si era de la marina, del ejército o de la aviación? Y tenían 2 estrellitas, tenían 2 rayas para los oficiales ya altos, como mayor, teniente coronel, coronel, en la chapa esta, la charretera. Ese que viene de los rusos, ese es el uniforme que tenían los zares. Tú ves un teniente, un capitán de los zares y tienen esos mismos grados. O sea que Lenin, el ejército de Lenin que lo creó Trotsky fue una copia exacta del ejército zarista. Con una diferencia. Van a tener un comisario político, que este tipo no es militar, este tipo es un esbirro, y van a tener un revólver apuntado en la cabeza, tío. Fíjate qué maquiavelí. Entonces desintegra esas 3 vertientes, que era la Guardia Roja de Guajiro,
la Guardia Negra anarquista y deja la Guardia Roja bolchevique, pero que tienen un problema grande, que ahí mucha gente se mete, Andrés, para tener comida y un uniforme. El Exacto. uniforme no solo era para lucir el uniforme, sino para abrigarse. No había ropa y en Rusia se manda un frío de 3 pares. Entonces ese ejército, resulta ser que el ejército que combate a ellos, o sea, la contrarrevolución, los ejércitos blancos, tenían más espíritu de combate que el mismo ejército rojo. Porque en el ejército rojo sí habían bolcheviques de corazón, pero había gente que se habían metido ahí para comer y para vestirse. Por necesidad, como se metieron mucha gente a bocadito y a casquito con batistas, pero no tenían trabajo, y se metieron por 30 pesos al mes, almuerzo, desayuno y comida y ropa. Entonces, así es como se mantienen, Andrés. Hemos hecho, vete, hemos ido del 17 hasta Chávez, en casi, mira, 2 horas casi de programa me lo he metido. Pero es que no había manera de extractar esto más. Yo creo que ustedes se llevan una idea de que sí han habido dinero de los poderosos detrás de todas estas revoluciones, bien sea poderosos particulares o bien sea poderosos porque eran imperios como el alemán y otros. Y siempre se mantienen porque hay un interés. ¿Cuál es el interés? No sé, en el caso de Chávez el interés era que mantuviera Cuba con el petróleo. En el caso de Lenin era crear este enemigo, crear ese organismo, porque vieron que, no sé, después experimentaron con el fascismo, porque el fascismo también tuvo apoyo de los poderosos. Aquí tuvo un apoyo enorme, Los Estados Unidos. empezando por el padre de Kennedy. No, y te voy a decir una cosa, en Cuba también la constitución del 40 la integran fascistas, nazis y comunistas, porque eran las corrientes. Es que tú tienes que ubicarte en la época, estamos hablando de los años 30, porque 40 salía de los años 30. Los años 30 lo que corría en el mundo era el comunismo, el fascismo y el nazi, eran las corrientes nacionalistas que supuestamente era lo mejor para la nación, lo mejor para los obreros, lo mejor para los campesinos. Recuerden que estas tres, la cantaleta de ellos era que era el gobierno del pueblo. Además, en estos momentos, para llevarlo a la actualidad, entre los entes que financian a los estudiantes que están acabando con nuestras universidades está la Rockefeller Foundation, la Carnegie Hall, la Carnegie Foundation, aparte de Soros y los demás. Es decir, que esos apellidos Lo siguen mismo. financiando al enemigo en nuestra contra. Mire, yo le digo que vean los videos de esos campamentos que están en la Universidad de Columbia y eso. Lo que tú dijiste, las tiendas de campaña, es verdad que todas son iguales, están organizadas, pero no solo eso, están recibiendo un abastecimiento constante de agua, comida, pero una comida y agua y refresco y jugo, que eso es como si eso fuera un party, como si fuera una boda. Claro. Ahí hay para comer de todo, para tomar de todo, están ahí sentados, entonces están viniendo todos desocupados del mundo, eso que andan dando vueltas para ahí, como los Antifa y como los Black Lives Matter y toda esa gente que no tienen trabajo y están ahí en la pachanga, le están dando comida, le están dando bebida, le están dando las pancartas. Señores, las pancartas ninguna está pintada, hay algunas que son impresas de imprenta. ¿Cómo toda una tienda de campaña puede imprimir una pancarta diciendo oh, viva jamás? Oye, parece que es el anuncio de una película de la Metro Golden Mayer. Exacto, exacto. Entonces, bueno, los quiero mucho y espero que hayan entendido un poco como entendí yo. Yo aprendí todo esto que le estoy diciendo a ustedes, no me lo sabía yo de memoria. Todo, he tenido que buscar mucho, leer mucho, porque los datos estos no son fáciles de encontrarlos y no todo el mundo los conoce, porque lo que se trata hoy en día es de esconderlos. Exacto. Bueno, Así que bueno, gracias y bendiciones. Hasta el próximo tema. cuídate. Bueno, tuvimos a Martín Sabater con el financiamiento, de dónde viene y después cómo se mantiene. Es importante porque una cosa está encima de la otra. Llegan siempre sembrando el terror. Por eso digo, estamos en el holocausto de nuevo. Están persiguiendo y amenazando a los hebreos en los Estados Unidos. Hay antisemitismo por doquier. Los judíos no se pueden sentir seguros en los Estados Unidos de hoy. Y somos nosotros, el pueblo, los que tenemos que protestar y evitar que esto continúe por este derrotero, porque aquí no van a parar
le van para arriba y los van a sacrificar. Si no nos ponemos duros, los van a sacrificar y los van a asesinar como mismo hicieron en Alemania fascista. No hay alternativa ni es exageración. Bien, ¿qué tenemos?